Bueno, y seguimos sobre el tema de la Convención Constituyente. Cuenta regresiva, ¿eh? Sí, Ya estamos a menos de una semana de que inicie la convención. Hace un ratito escuchábamos Diálogos, la propuesta del Multimedios UNL en conjunto con la Mesa del Diálogo de entrevistar a todos, a referentes de todos los bloques que van a participar de la convención para ver qué piensan y qué sienten las personas que nos van a reformar la Constitución provincial después de más de 6 décadas. En un ratito les quiero contar además qué está pasando desde la política, porque hay novedades, por supuesto. Hay novedades en lo que tiene que ver con cuestiones entre bloques. Se está definiendo por estas horas nada más y nada menos que el reglamento, que es algo esencial, ¿eh? A uno le suena, bueno, es una cuestión de forma, es esencial para ver cómo va a funcionar la convención. Por ejemplo, pensar en el hecho de las mayorías. Es justo lo que te iba a decir, ¿no? Claro. Porque está ahí por el número de convencionales, ¿cuál va a ser el número que va a dar la mayoría? Bueno, eso es esencial para ver si va a costar más o menos avanzar sobre cada una de las reformas de los artículos. Y después también, cada bloque hacia adentro tiene cosas para definir. Y en un ratito, algunos ya empezaron a definir, por ejemplo, quién va a ser el presidente del bloque y demás. Les quiero contar algunas novedades que hemos averiguado al respecto. Pero además cada uno de los sectores va avanzando también, ¿no? Cada uno de los sectores preocupados por esta reforma constitucional muestra lo que tiene para mostrar, exhibir y decirle a los convencionales, sobre esto también hay que legislar, esto también debe ser parte de la nueva Constitución. Parte de las negociaciones, ¿no? Sí. No, y además sectores sociales, pienso. Y en este caso tenemos aquí a Sergio Cosentino, decano de la FADU, y Rubén Palumbo, presidente del Colegio de Arquitectura, porque hoy a las 13 se hace en el Colegio de Arquitectos una charla para, bueno, ver qué tiene que ver la arquitectura con la nueva Constitución. ¿Qué aporta? Ellos dicen mucho. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Bien. Sergio, ¿qué podemos contar? ¿Cómo va a ser el mecanismo de hoy? Bueno, hoy hay un conversatorio, como vos contabas, esto está organizado por las 3 facultades de arquitectura que hay en la provincia, es decir, la nuestra, la UNL, la de Rosario y la Universidad Católica de Santa Fe. Además está el CORDIUR, que es un instituto de investigación del CONICET sobre estos temas urbanos, y esta iniciativa que fue del Colegio de Arquitectos a nivel provincial tuvo ya un primer evento en la ciudad de Rosario donde concurrieron muchísimos convencionales y junto a especialistas que han tenido oportunidad de trabajar estos temas a nivel nacional. Se avanzó muchísimo en una serie de ideas que empezaron a hacer una suerte de borrador sintetizando qué es lo que nos parece debería impactar en la Constitución. En esta oportunidad es muy importante el aporte que hace el Instituto de Estudios Avanzados del Litoral, porque ellos justamente vienen trabajando esto de cómo, sobre las charlas, las demandas que vos decías, cómo los sectores sociales que por sus temáticas traen ese problema a la convención, bueno, de qué manera se pueden sintetizar algunos textos, documentos que puedan servir al momento ya de convertirlos en artículos de la Constitución o capítulos, como sería lo deseable. Un ejemplo, ¿no?, que nos preocupa tanto, que puede hacer la arquitectura. Bueno, en particular estamos pensándolo desde el punto de vista del planeamiento. Son temas, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Nosotros estamos muy preocupados porque es un tema que no estaba en la anterior Constitución, en la que nos rige, ¿no? Claro. Y tiene que ver con lo que era la provincia en aquellas épocas. No había áreas metropolitanas, estaban las ciudades, con única definición. Y ahí tenés un ejemplo de cómo impactaría pensar la ciudad ya como esa mancha, ¿no?, que se va en el territorio y que abarca varias localidades. Entonces ya dejan de ser ciudades para pasar a ser áreas metropolitanas. En la provincia tenemos varias ya. Rosario, sin lugar a dudas, Santa Fe, todo lo que es lo que conforma desde, no sé, Arroyo Leyes. Sí, son muchas. Santo Tomé, Recreo. Sí, no, aparte cuando te estoy escuchando, Sergio, y cuando hablamos de planeamiento y cuando hablamos de Constitución, lo que pensamos en que allí van a estar nuestros derechos y garantías, y muchas veces nos encontramos con localidades donde la gente se va asentando
en lugares donde no llegan los servicios, después ahí se generan los reclamos y el gasto, ¿no?, de llevarles exigido un municipio, una administración, los servicios en un lugar donde no debería haber gente, ¿no? Y se mezcla lo judicial con, bueno, las administraciones propias de cada localidad. Así que, bueno, sí, bienvenido. Creemos que es importante esta mirada, primero integral de la provincia, que el Estado provincial tenga participación activa en pensar la provincia desde Gato Colorado a Rufino y desde el este al oeste, porque por otra parte están todas las herramientas, tienen las universidades en los temas hídricos para saber exactamente lo que pasa en las cuestiones ambientales y demás, pero siguen siendo como miradas sectoriales. Por eso lo que nos planteamos en su momento el año pasado, desde el mes de agosto que venimos trabajando, hicimos una primera presentación en la legislatura, mucho antes de que saliera la ley de necesidad de reforma, planteando el tema de la importancia de incorporar el ordenamiento territorial en la posible futura constitución. Finalmente, parte de esos textos, de estos temas, fueron incorporados en los temas a debatir, y por eso seguimos avanzando, y hoy creo que en estas jornadas, un poco con la ayuda, la colaboración de esta mirada jurídica y constitucional, como para ver de qué manera en un texto sintético se pueden expresar todas estas necesidades, podamos tenerlo para ofrecerlo, y bueno, no como una mercancía, sino como un aporte, digamos, desde estas instituciones y de muchas instituciones y equipos de investigación de la provincia, que estamos, digamos, con la voluntad firme de que la Constitución incorpora el tema. Entonces, poder tener el diálogo con los espacios políticos en la medida y en la forma que se decida en estos últimos tiempos, donde se va a decidir de qué manera va a funcionar, y poder aportar esto. O sea, sabemos que, por otra parte, la planificación no es solo una mirada nuestra, de los arquitectos o los urbanistas, es multidisciplinaria, pero creemos que sí, tenemos como una mirada globalizadora a partir de la cual, digamos, podemos conectarnos e incorporar la mirada de distintos espacios. Así que tenemos muchas expectativas, ¿verdad? Pensaba, Rubén, en esta charla que van a tener hoy con juristas. Me parece importante, Sergio hablaba del concepto de áreas metropolitanas, que hoy es innegable. Hoy pensar a Santa Fe sin Santo Tomé es una... el año pasado no hubo puente y fue un caos absoluto. Ya se mezcla, las ciudades se mezclan. Pero en esta Constitución, además, se va a agregar un concepto desde lo jurídico que podría perjudicar a la cuestión de las áreas metropolitanas, que tiene que ver con la autonomía. De ahora en más, cada localidad va a ser autónoma. Sí. Y la autonomía tiene muchos derechos, también muchas obligaciones para cada uno de los municipios, y puede tender a regionalizar, es decir, que cada intendente diga, yo arreglo lo mío y después veamos. Y hoy ya los problemas no son después veamos, ¿no? Por ejemplo, relleno sanitario, lo pienso si cada uno piensa en su propia solución, tenemos un grave problema en la región. El concepto de autonomía que va a entrar en esta Constitución desde lo jurídico para los municipios podría afectar al concepto de urbanismo en lo que tiene que ver con áreas metropolitanas. Ahí no tiene que haber un choque. Sí, creo que a veces se plantean las cosas, a veces uno, para entender, plantea las cosas en los extremos para buscar el punto medio. Sí. Acá no es autonomía versus la... No, lógico. No, por eso digo, es absolutamente compatible, porque también entendemos que la autonomía tiene que tener algunas reglas por las cuales, digamos, alguien que tiene... yo creo que tampoco la autonomía va a ser para todas, tendrá gradientes, tal vez las ciudades más importantes podrán tener una autonomía mucho más plena, pero la autonomía también significa después arreglátelas. Entonces, creo que también me parece que hay un tema de mediación, y poner por sobre las cuestiones de cada uno la mirada del conjunto, lo colectivo. Lo que vos decís del relleno sanitario, de un relleno sanitario, es fundamental, o de a dónde se disponen los residuos. Hoy tiene la provincia más basurales que localidades. Entonces, hay el ejemplo, en el área metropolitana se creó el GIRSU, que es un emprendimiento donde, hace falta que Rosario también ponga los residuos ahí. Y como eso, hay cantidad.
de situaciones. Esto que decís vos, alguien hace un loteo en una localidad, se lo aprueban por voluntad de la comuna o de esa pequeña ciudad, y después tiene que estar el Estado provincial resolviendo la infraestructura, todos los problemas. Entonces digo, hay que ampliar la mirada, es como subirse al dron y mirar, diríamos, el territorio con una mirada mucho más homogénea, mucho más de conjunto. Y para eso es importante, digo, que la Constitución tenga un paraguas, pero fundamentalmente que se pueda trabajar, que la Constitución también diga que es necesaria una ley de ordenamiento territorial. Que ya tuvo una media sanción en su momento y que quedó ahí, pero creo que es fundamental crear que la Constitución cree esas herramientas. Sergio. No, fíjate que existe, bueno, un ejemplo fantástico en Rosario con el ECAM, y en Santa Fe con el ECAM, pero el de Rosario pudo desarrollar un montón de trabajos alrededor de todas las localidades que están alrededor de Rosario. Bueno, hoy queda como un área donde hay muchas recomendaciones, está todo el trabajo, todo el reglamento, pero falta esa vuelta que uno supone que con un rango constitucional, esas decisiones técnicas donde definen qué obras son prioritarias, cómo orientar los crecimientos, bueno, todo esto que hablas, dónde se van los residuos, el tema del agua, de las cuencas, eso es tremendo, ¿no? Sí. Y cuánto pasa en el interior también respecto a que un pueblo se saca encima el agua y se le tira al de al lado. Lógico. Bueno, todo eso, Bueno, yo vengo del hay costado. resoluciones. Eternamente hemos tenido problemas con el agua. Claro, te lo cortan. Que cortaban, claro, te lo cortan en Santiago, ¿no? En este caso otra provincia, pero, y bueno, es un problema eterno para nosotros. Sí, Bueno, el río Salado que acá te inundaba allá no llegaba. no existía. un hilo. Una cosa increíble. Bueno, lo que la propuesta es esa, que algunas recomendaciones ahora pasen a ser exigencias y que de no cumplirlas, al tener un rango constitucional, tenga mayor poder para multarlas, por ejemplo, hacerse cargo. Yo creo que lo importante es que la provincia tiene desde el 2016 una ley donde promueve la creación de las áreas metropolitanas, pero es de asociación voluntaria. Entonces no tiene la herramienta, el peso, ni el presupuesto, ni el organismo que permita que eso ocurra y que funcione normalmente. Entonces creo que estos son los pasos que esta nueva Constitución tiene que ayudar a dar. La última, porque ya estamos anticipando además mucho de lo que va a ser el conversatorio, pero ¿hay antecedentes de estos temas de urbanismo en constituciones provinciales? Sí, bueno, por eso te decía, la de Corrientes tiene un capítulo específico del ordenamiento territorial, y después siempre está como mechado, nunca está, digamos, explícitamente definido. Por eso creemos que, digamos, hemos tardado tanto, pero tenemos la ventaja de haber tardado tanto como para poder incorporar un montón de derechos y de cuestiones que no tienen otras constituciones, y me parece mejorar aún lo que ha ocurrido en la Constitución de Corrientes. Y mirar para adelante, ¿no? Porque por ahí con todo lo que se viene viendo y viviendo y todas las demandas que hay sin respuesta, bueno, plasmarlas, pero también eso creo que es lo más difícil. Claro. Poner algo, incorporar algo a la Constitución de lo que puede llegar a pasar en el futuro, ¿no? Sí. ¿Para qué? Bueno, no la tengamos que estar modificando cada 10 años. Bueno, queda digamos, quedan los ejemplos, ¿no? Hablamos bien en el 62, posiblemente no hubiera habido la capacidad de proyectar o pensar que no se iba a cambiar nada en más de 50 años, ¿no? Pero uno puede ver en el mundo cómo esto que decimos y programamos es así, ¿no? Funciona de esta manera. Experiencias, pero de todo tipo, digamos, en Europa, en países desarrollados, pero también acá en Latinoamérica. Hace poco estuve en Concepción, Chile, y la ciudad de Concepción en sí tiene 200, 300 mil habitantes, pero todas las localidades mancomunadas en un área metropolitana hacen ver a la zona como una región de más de 1 millón de habitantes. Entonces eso justifica aeropuertos internacionales, justifica la organización portuaria, y una gran red caminera que integra todas esas localidades. Bueno, esos son dados pasos muy adelantados respecto a cómo deberían funcionar nuestras ciudades. Invitación entonces, la reiteramos, Sergio, desde hoy a las 13, abierta para todo público. Abierta para todo público, sí. Esperamos poder... hay 3 paneles, uno después del otro. Nosotros centralmente nos referimos
al del medio, que es sobre justamente organización territorial, pero hay uno que arranca a las 13, que es sobre el agua en la Constitución, que eso también tiene vínculo con el territorio porque define las áreas de costa, toda la cuestión que hablamos de las cuencas, y después del patrimonio, desde el de organización territorial hay uno de patrimonio, que también nos toca, no es justamente, ¿no?, lo que vemos en la ciudad y cómo alcanza rango constitucional el hecho de justamente valorar, conservar el patrimonio de los santafesinos. Sergio, Rubén, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, 13 horas en el Colegio de Arquitectos. En el Colegio de Arquitectura. San Martín. Perfecto.